Muy buenas tardes a todos los que se están conectando a este Facebook Live de Inti Fertilizantes. El día de hoy vamos a tocar el tema de fertilización y nutrición mineral del cultivo de cebolla. Como ponente tenemos a la ingeniera Leila García Ra, a quien en breves momentos estaré presentando. Vamos a iniciar esta ponencia de 5 en punto. Por lo pronto pueden ir dejando sus correos en los comentarios para poder recibir posteriormente el material de la charla. Además, pueden estar compartiendo esta transmisión en vivo para que esta información le pueda ser de utilidad a más personas. A las 5 en punto comenzamos. Muy buenas tardes a todos nuevamente. Muchas gracias por conectarse. El día de hoy tenemos el tema de fertilización y nutrición mineral del cultivo de cebolla. Antes de presentar a la ponente, quiero decirles que pueden dejar sus correos en los comentarios para recibir el material posterior a la charla. Y además, si es que surge alguna pregunta o consulta durante el desarrollo de la ponencia, pueden colocarlas en los comentarios y al finalizar van a ser respondidas por nuestro ponente. Ahora sí, voy a presentar a nuestro ponente. Hoy tenemos a la ingeniera Leila García Ra, quien es asesora técnica nacional de Gairo en Perú, tiene más de 24 años de experiencia en el rubro de fertilizantes y ha brindado asistencia a cursos de fertilidad, fertilización y análisis de suelo. Les dejo con usted, ingeniera. Muy buenas tardes. Una vez más nos conectamos. Gracias por acompañarnos. Hoy día vamos a hablarnos sobre lo que es la fertilización y nutrición en el cultivo de cebolla. Como iniciamos siempre todas nuestras presentaciones, es importante que hablemos de los factores que afectan lo que es la productividad de los cultivos.
Siempre tenemos que tener bien claro que las condiciones climáticas tenemos que escoger de acuerdo a la zona que estemos. Es importante determinar lo que son las temperaturas, porque hay temperaturas que son óptimas para el cultivo, las horas sol, si es que hay lluvia, escoger bien lo que es la variedad, si vamos a sembrar variedades rojas, de días largos, de días cortos, si vamos a sembrar cebolla amarilla, dependiendo de cuál sea nuestro mercado. Escogemos la variedad, determinamos el periodo vegetativo, sabemos siempre que es importante conocer cuáles son las enfermedades, cuáles son las plagas para hacer los controles en forma oportuna y también un adecuado manejo de malezas. ¿Por qué? Porque las malezas son muy agresivas, al tener un desarrollo radicular más pueden afectar lo que es el consumo de los nutrientes. Y la parte que nos interesa a nosotros, el tema de suelo. ¿Por qué nos interesa el tema del suelo? Porque es importante conocer lo que son las propiedades físicas, propiedades químicas, biológicas y la fertilidad propia del suelo. Cuando nosotros queremos determinar las propiedades físicas, químicas del suelo y las propiedades biológicas, ¿qué recurrimos? A hacer un análisis de suelo. El análisis de suelo es una práctica adecuada para un manejo de los cultivos. ¿Por qué? Un análisis de suelo tiene dos funciones básicas. Nos va a proveer una información inicial de cómo está nuestro suelo, de si es que necesitamos hacer algún tipo de enmienda, si es que necesitamos qué fertilizantes vamos a usar, si nuestro pH es alcalino, nuestro pH es ácido, si tenemos problemas de carbonatos. Entonces, eso es una herramienta indispensable siempre para poder instalar no solo cebolla, sino cualquier cultivo. ¿Por qué? Porque es una herramienta que nos sirve para dar un programa o sugerencias que vamos a hacer. ¿Y por qué? Porque va a servir como un monitoreo para un sistema de producción, ¿no? Porque año tras año, dependiendo de los cultivos, nuestro suelo puede ir variando, puede incrementarse las sales, dependiendo de los fertilizantes o dependiendo de la calidad de agua, ¿no? Como sabemos, recordemos siempre, todos los cultivos, en este caso la cebolla, hablamos ahora de 17 nutrientes esenciales. El carbono, el oxígeno, el hidrógeno, sabemos que lo tomamos del medio ambiente. Lo que son los macronutrientes, nutrientes secundarios y micronutrientes, si es que nuestro suelo no lo tiene, porque bueno, previamente, si hemos hecho nuestro análisis de suelo, vamos a tener que nosotros incorporar. Y vamos a hablar más adelante de cada una de las funciones de los elementos específicamente en lo que es la cebolla, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de nutrición balanceada, tenemos que recurrir o recordar lo que somos agrónomos, lo que es la ley del mínimo del IBIC, que nos dice que cualquier elemento que se encuentre por debajo o no se encuentre en forma balanceada nos va a limitar la productividad. Así nosotros elevemos el nivel de nitrógeno, elevemos el nivel de potasio, pero si ponemos poco fósforo va a afectar lo que es la productividad del cultivo. Entonces eso es la ley del mínimo. Cualquier elemento que se encuentre mínimo nos va a limitar. El cultivo de cebolla, vamos a hablar de unas características en general, es una planta herbácea bianual. Generalmente nosotros lo que vamos a cosechar son los bulbos, tiene un sistema de raíces fasciculadas que son muy superficiales, que generalmente dependiendo de las condiciones crecen máximo 10, 15 centímetros. El tallo, bueno, nosotros sabemos que el tallo se va a ir formando y va a desarrollar lo que es el bulbo, y las hojas tenemos que van formando una parte inferior que es la envolvente y la parte superior que va a formar todo lo que son los filóbulos, ¿no? La cebolla se puede desarrollar en muchos tipos de suelo, pero prefiere los suelos de textura media, textura suelta. ¿Por qué? Porque va a haber un mejor desarrollo de raíces y obviamente después un buen desarrollo de lo que es el bulbo. Por eso en suelos arenosos el desarrollo de la cebolla es mucho más eficiente que en un suelo pesado, ¿no? El pH óptimo generalmente del cultivo le gusta pHs casi neutros de 6 a 7, ¿no? Es un cultivo que es sensible a sales, o sea, conforme se va elevando la salinidad nos va a ir disminuyendo el rendimiento. O sea, lo óptimo que necesita el cultivo para lograr un 100% de rendimiento
estamos hablando de 1.2 Siemens por metro, ¿no? Si ya la conductividad va a elevarse a 1.8, ya tenemos un decrecimiento de 10% de lo que es el rendimiento. Entonces, conforme se va elevando lo que es la conductividad eléctrica, nuestro rendimiento va a ir disminuyendo. Entonces estos valores, ¿quién nos los da? En análisis de suelo, y también, bueno, también tenemos que recurrir a un análisis de agua, ¿no? Porque hay aguas que son más salobres, que aportan lo que es mayor conductividad eléctrica, ¿no? Entonces, por eso es importante recurrir a estas herramientas para hacer una buena instalación de cultivo. La cebolla, como habíamos mencionado, presenta un sistema radicular fasciculado, donde generalmente son raíces gruesas, pero tienen poca ramificación y presencia de pelos absorbentes. Entonces, la fertilización tiene que ser más eficiente, ¿no? En algunos nutrientes. ¿Por qué? Porque al tener poco sistema radicular hay poca absorción. Entonces, es importante que nosotros podamos ubicar lo más cerca posible de la zona radicular los fertilizantes, en el caso que sea por gravedad, ¿no? En el caso de lo que es fertirriego, ya bueno, es otro tema que es mucho más eficiente. Entonces, es importante que en el caso del riego, cualquier deficiencia o exceso puede afectar a la raíz rápidamente por el sistema radicular tan pobre que a veces presenta, ¿no? Por eso hablamos que los periodos críticos de requerimiento, en el caso de agua, es el periodo de establecimiento, ya sea de plantines o bulbillos, que también es otra técnica que se está empezando a usar en algunas zonas, ¿no? La otra etapa importante, el periodo de crecimiento vegetativo, porque necesitamos quién es el vehículo que mueve los nutrientes y estimula el crecimiento, es el agua, ¿no? En la formación de bulbo, igual tiene que haber una buena dotación de agua. El potasio que va a movilizar nutrientes, ¿quién los mueve? El agua, y obviamente el crecimiento y desarrollo de bulbo. La carencia a veces de humedad o los golpes de agua provoca que se raje el bulbo o se formen bulbos dobles, ¿no? Por eso se habla que la eficiencia del agua para el rendimiento cosechado es del 85 al 90% de humedad, y el requerimiento óptimo, estamos hablando de 350, 550 milímetros de agua. Cuando hablamos de lo que es absorción de nutrientes, estas informaciones se consiguen en literatura, no significa que nosotros hayamos hecho un estudio o lo hayamos puesto ahí por estos números, ¿no? En un rendimiento de 60 toneladas, ¿qué es lo que necesita el cultivo para producir? 160 kilos de nitrógeno, 80 kilos de fósforo, 210 kilos de potasio, 25 de magnesio y 30 kilos de calcio. También están los otros microelementos, ¿no? Que bueno, son pequeñas cantidades, pero es importante hablar del mix de nutrientes. Obviamente hay variedades, en el caso de cebolla amarilla, que pueden llegar a 80 toneladas. Obviamente ya, entonces si son 80 toneladas, tenemos que incrementar lo que es el requerimiento de cada uno de los nutrientes de acuerdo a nuestro potencial de rendimiento que esperamos, de acuerdo a la variedad, de acuerdo a la zona, de acuerdo a las condiciones climáticas que se van a adaptar. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hablar del nitrógeno. El nitrógeno en el cultivo de cebolla, como en muchos otros de los cultivos, es importante. ¿Por qué? Porque representa del 1 al 4% del peso seco de la planta. Estimula lo que es el crecimiento vegetativo, forma lo que son los ácidos nucleicos, interviene en la clorofila, forma los aminoácidos. Generalmente el nitrógeno es absorbido como anión nitrato o cation amonio. Entonces puede haber ambas fuentes en la etapa de la nutrición de la cebolla, ¿no? Generalmente, bueno, estos son estudios que se han encontrado en la literatura. La mayor absorción de nitrógeno empieza a partir de los ya 50 días del trasplante. Entonces ya va siendo mucho más alto. Ustedes ven que en la hoja, en las etapas iniciales, es más alto la absorción de nitrógeno, y ya después, cuando ya empieza a formar el bulbo, va decreciendo lo que es la absorción de nitrógeno, pero ya cuando empieza a bulbear, que estamos hablando generalmente del día 100, bueno, dependiendo, estos pueden ser cebollas de un periodo un poco más largo, pero hay cebollas que son de 100 días ya, pero obviamente cuando ya empieza a formar bulbo es el mayor requerimiento de lo que es el nitrógeno.
Esta foto no está muy clara, pero de todas maneras lo que quiero mostrarles es que las deficiencias de los nutrientes se muestran por zonas, por zonas. No es que una sola planta te va a mostrar la deficiencia. Generalmente las deficiencias de nitrógeno se van a ver en las hojas viejas, o sea, en las hojas viejas van a empezar un amarillamiento de abajo hacia arriba. ¿Por qué? Porque el nitrógeno es un elemento móvil en la planta. Entonces, si la planta sigue creciendo, el nitrógeno que hay en las hojas viejas se va a mover a las hojas nuevas. Entonces, las deficiencias se ve en bloques en el campo, no es una sola planta que muestra la deficiencia. Fósforo, ¿por qué es importante? Si vemos en relación al nitrógeno al potasio, es menor la concentración que encontramos en el peso de la planta, porque solo estamos hablando de 0,1 al 0,4% del peso de la planta. Pero ¿por qué es importante? Primera función, estimula lo que es la formación de raíces. Y sobre todo en cebolla, que son unas raíces cortas, fasciculadas, que necesitamos que haya muchos pelos activos para que absorban, el fósforo es importante en primeros estadios, ¿no? Importante porque forma los ácidos nucleicos, el transporte de energía, activa las coenzimas. Generalmente la absorción es en forma de aniones, ortofosfato primario, ortofosfato secundario, ¿no? También es importante saber que cuando los pH son muy altos, forman precipitados con calcio, magnesio, aluminio, hierro. Es un elemento muy poco móvil en el suelo. Por eso lo que les decía, ¿no? Siempre en lo que es en cultivo de cebolla hay que tratarlo de, si es fertilización por gravedad, en los primeros estadios, ¿no? ¿Para qué? Porque la raíz hasta que llegue y crezca hasta la zona de fosfato se va a demorar demasiado, ¿no? Si vemos lo que es la absorción de fósforo, también se da más o menos a partir del día 30 después del trasplante, ¿no? Pero vamos viendo que casi va en paralelo lo que es la absorción por parte de la hoja y del bulbo, ¿no? Y ya después, a partir del día 100, vemos mayor absorción de fósforo por parte del bulbo porque es el que es transporte de energía, ¿no? Y ya después la absorción por parte de la hoja va disminuyendo, ¿no? Pero el fósforo, igual que el nitrógeno, son importantes. Esto es un campo demostrativo, acá no se puso fósforo, acá sí se puso fósforo. Entonces ustedes ven, igual acá la planta está quedándose pequeña, no hay buen desarrollo foliar. ¿Por qué? Porque si no ha habido un buen desarrollo de raíces, no han crecido adecuadamente, igual no hay absorción de los otros elementos y afecta lo que es el desarrollo de la planta. Potasio. Potasio es uno de los elementos también muy importantes. Como vemos, representa del 1 al 4% del peso de la planta. No es constituyente de la planta, pero regula más de 60 procesos enzimáticos de la planta. Regula lo que es la presión osmótica, lo que es apertura y cierre de estomas, colabora con la fotosíntesis, es el traslocador, es el movilizador. Por eso es importante desde el inicio. ¿Por qué? Porque igual la planta absorbe y va a traslocar los nutrientes a la hoja. Y después, cuando se forman todo lo que son carbohidratos y azúcares en la hoja, van a ser transportados por el potasio al bulbo. Entonces, en todas las etapas iniciales. Como ya les dije, regula apertura de estomas, el uso del agua, promueve la absorción del nitrógeno y lo que es la síntesis de proteínas. Lo absorbe en forma de catión potasio. También puede haber una movilidad limitada en el suelo dependiendo del tipo de arcilla que tengamos. Y bueno, en suelos arenosos puede lixiviarse porque no está fijado en lo que es el color del suelo, ¿no? Si no hay mucha materia orgánica. La cebolla presenta una alta necesidad de potasio. Muchos estudios demuestran que absorbe mucho más potasio que cualquier otro elemento. Un rendimiento de 40 toneladas, bueno, ya habíamos mencionado, puede absorber hasta 180 kilos de potasio. Las aplicaciones de potasio mejoran la maduración del cultivo en el campo, mejora la firmeza del bulbo y se logra que haya menos brotes durante que se llama el almacenaje, porque extiende lo que es la vida útil. Si vemos lo que es la absorción de potasio, igual es casi desde el inicio, ¿no? Al inicio
va a tomar más la hoja, porque va a movilizar todo, va a traslocar. Ya cuando ya empieza a formar bulbo, que estamos hablando del día 100, ya hay una mayor absorción de potasio. ¿Por qué? Porque va a movilizar más al bulbo, ¿no? Ya empieza a decrecer un poco lo que es la movilización aparte de la hoja, ¿no? Entonces, la deficiencia de potasio también se ve en las hojas viejas porque es un elemento poco móvil dentro de la planta. Entonces, si falta potasio, de la hoja vieja se va a mover a la hoja nueva. Entonces, las deficiencias se ven en las hojas viejas. A veces se confunden con las enfermedades, ¿no? Pero como les digo, las deficiencias se ven en zonas, en zonas. A veces en la enfermedad puede ser todo el campo, ¿no? Entonces, si vemos un amarillamiento en ciertas zonas, sí puede faltar elementos, pero no, o sea, si ya vemos esto en campo, queremos hacer una aplicación del potasio al suelo, fertilizo, ya no vamos a corregir esto. ¿Por qué? Porque ya no, es imposible que una hoja vieja cambie o se regenere, ¿no? Los elementos secundarios, hablemos de calcio, magnesio y azufre. Calcio, ¿por qué es importante? Estamos dando mucho más énfasis generalmente en lo que es calcio en que se llama en cebollas amarillas de exportación. ¿Por qué? Porque en las cebollas de exportación tiene una vida post cosecha hasta que llegue a anaquel, ¿no? Entonces el calcio, porque es importante, no solo en cebollas, sino en muchos cultivos, porque es estructural, forma lo que son las paredes celulares. O sea, al darle más firmeza, más estructura, va a soportar más el manejo post cosecha, ¿no? Igual en cebolla roja también se debe aplicar, ¿no? Pero igual es importante incorporarlo en lo que es la fertilización. Magnesio. El magnesio es el átomo central de la clorofila. Entonces, si se activa se hace el proceso de fotosíntesis y la clorofila está activa, va a haber un proceso mucho más eficiente, ¿no? Entonces, en el proceso de la fotosíntesis, obviamente, si nosotros hacemos recuerdo, que se forman son azúcares y proteínas. Entonces, todas esas proteínas, azúcares, se van a traslocar al bulbo. El azufre también es importante porque forma las proteínas y también forma constituyente lo que es la formación de clorofila. Bueno, en cebollas amarillas no se acostumbra mucho usar azufre. ¿Por qué? Porque le da el picor, le da el sabor, la pungencia en la cebolla, ¿no? Pero sí es importante incluir, aunque sea una pequeña concentración de azufre, porque es igual constituye lo que es la fertilización balanceada. El zinc. Ahora se está hablando mucho del zinc en muchos cultivos. En el caso de la cebolla, es importante porque es precursor de auxinas, interviene en lo que es ácidos nucleicos, proteínas, cofactor de enzimas. A veces la clorosis internal la vamos a ver en brotes nuevos, y también cuando falta zinc hay disminución en crecimiento y tamaño de hojas. También en algunos estudios se ha encontrado que a veces aplicaciones adecuadas de zinc hay menor incidencia de los trips. ¿Por qué? Porque al picar los trips se encuentran un sabor medio diferente en la hoja, no hay tanto ataque. No digo que no va a atacar, pero va a ser menor el ataque porque tiene una buena dosis de zinc el cultivo. Entonces, se ha encontrado que cuando falta zinc, en algunas zonas hasta tiende a deformarse la cebolla, se hacen estas como colitas de chancho que se le dice, y se deforma la planta, ¿no? Entonces vemos acá es un campo a mano izquierda, depende cómo están viendo ustedes, acá campos de cebolla donde se ha aplicado adecuadamente zinc, acá no se ha aplicado zinc. Entonces sí se puede ver el efecto del zinc en el cultivo de la cebolla. Se puede aplicar zinc en fertirriego o se puede aplicar zinc vía foliar en forma de lo que son quelatos. O sea, ya tenemos que incluir el zinc también en lo que son los cultivos de cebolla. Cobre, se ha encontrado también que el cobre en lo que es cebolla es importante porque es necesario para la formación de lo que es la clorofila, cataliza reacciones químicas, actúa como conductor de electrones en la respiración, también participa en la fotosíntesis. Es importante porque también en hojas viejas en hojas jóvenes hay proceso de clorosis, necrosis, y a veces hay necrosis en ápices nuevos, como vamos a ver. Entonces aquí hay un estudio que probaron, esta es una planta que tiene adecuado cobre, y acá que falta cobre. Entonces vemos como una pequeña muerte regresiva en lo que son los brotes.
Los otros microelementos son importantes, yo les he dicho cuando hablamos de balance nutricional. Hierro también interviene en lo que es la síntesis de clorofila y proteínas, es cofactor enzimático. Manganeso, junto con el cobre y el zinc, también cofactor de enzimas. Boro, translocación de carbohidratos. Se ha encontrado que tanto el boro como el calcio se movilizan y trabajan juntos. También, bueno, aquí no, pero igualito para los que producen semilla, en caso de cebolla es importante para lo que es germinación de polen, y el molibdeno, importante para lo que es la reducción de la nitrato reductasa, ¿no? Para mejorar lo que es la transformación de nitrógeno dentro de la molécula de la, perdón, dentro de la célula de la planta. Dentro de lo que es un transporte activo y pasivo de iones dentro de la planta, como ya les había dicho, hay elementos que son muy móviles, nitrógeno, potasio, bueno, aquí está hablando de sodio, pero igual son muy altamente móviles dentro de la planta. El fósforo, el cloro, el azufre, el magnesio, tienen una movilidad alta. Lo que son movimiento mediano o escaso dentro de la planta es el zinc, el cobre, manganeso, hierro, molibdeno, y muy escasa boro y calcio. Por eso se habla que el boro y calcio casi son inmóviles dentro de la planta. Los microelementos tienen una movilidad muy baja, por eso las deficiencias se ven siempre en los brotes nuevos. Cuando nosotros queremos hacer un análisis foliar para determinar que si nosotros estamos fertilizando adecuadamente o no, en el caso de la cebolla, se tiene que hacer en hojas jóvenes maduras. Generalmente se saca 30, 50 hojas por muestra. Acá está más o menos el diagrama de dónde se debe tomar. Estos son los valores. Bueno, acá están unos cuadritos más adecuados. Entonces, nosotros encontramos valores que se llama, que cuando son elementos, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, acá está adecuado, fósforo adecuado, potasio adecuado. Dejando su correo, les vamos a dejar esta presentación para que les sirva como una guía, que es importante realizar como una contraparte. Ya hemos dicho, cuando queremos instalar un cultivo, importante siempre hacer un análisis suelo para saber qué tiene nuestro suelo. Después, si nosotros tenemos la facilidad y podemos hacerlos para corroborar que lo que estamos fertilizando lo está tomando el cultivo, hacemos los que son los análisis foliares para hacer alguna corrección o corroborar que efectivamente los fertilizantes están siendo tomados por el cultivo. Aquí he encontrado literatura que demuestra que algunos microelementos están relacionados con algunas enfermedades en el cultivo. Por ejemplo, cuando nos falta boro, vamos a tener una menor producción de fenoles, pectina, lignina, suberina y menos formación de celulosa. Las paredes y membranas mal formadas y obturación de vasos. ¿Por qué? Porque el boro con el calcio forman lo que son paredes celulares. Entonces, ahora se está incluyendo sobre todo en lo que es cebolla amarilla, en lo que se hace fertirriego, cebolla de exportación, ya se está incluyendo ya hace muchos años el boro, ¿no? Porque se ha encontrado mucha incidencia en trabajar boro con calcio. Cobre, bueno, tiene un efecto fungistático, muchos fungicidas son en base a cobre, también se usa sulfato de cobre. ¿Por qué? Porque también ayuda a tiene un efecto fungistático, y también en lo que es formación de fenoles y ligninas dentro de la planta, ¿no? Paredes celulares. El hierro también interviene en que cuando falta hay menos fenoles, menos ligninas, menos alexinas, que son defensas de la propia de la planta. Igual cuando falta manganeso hay menor lignificación, mayor hidrólisis de proteínas, o sea, hay mayor incidencia de patógenos, paredes celulares más débiles. El zinc, también hay reducción de los transmisores como son el RNA, menor formación de proteínas, menores fenoles, hay obstrucción de los vasos y hay acumulación de sustratos que favorecen el patógeno. Entonces, en conclusión, todos los microelementos son importantes incorporarlos, ya sea en aplicaciones iniciales, después del trasplante, o si ustedes manejan su almácigo, desde almácigo incorporar los microelementos para que vaya
ya el trasplante, una planta fortalecida sería lo ideal, ¿no? O bueno, ya si es que hace bulbillos, ya cuando ya empiece a crecer las nuevas hojas en los bulbillos, hacer las aplicaciones foliares de los microelementos. En lo que es fertilización de gravedad, yo no voy a dar una receta. ¿Por qué? Porque como habíamos dicho al inicio, ¿no? Es importante que nosotros, para hacer un programa de fertilización, contemos con un análisis de suelos para más o menos tener una idea en qué suelos se está trabajando, qué recomendaciones y qué fertilizante se debe escoger para ese cultivo. Pero sí, la primera recomendación, aplicar materia orgánica. A pesar que nosotros vendamos fertilizantes, para nosotros una buena herramienta para mejorar las condiciones de suelo es aplicar materia orgánica, porque va a mejorar la estructura, va a dar aireación, va a mejorar el color del suelo. Incorporarlo con todo el fósforo y parte de potasio, si es que, bueno, después puede fraccionar el potasio. Si no puede fraccionar el potasio, todo el fósforo y potasio a la siembra. La primera fertilización se puede aplicar 1/3 del nitrógeno a la siembra o al trasplante y 1/3 del nitrógeno cada dos meses, dependiendo cómo puede usted manejarlo, ¿no? Como le digo, ahí puede alternar fuentes, ¿no? Puede usar urea, puede usar nitrato de amonio, puede usar el compuesto nitro S, dependiendo del cultivo que ustedes estén manejando, ¿no? Ya sea cebolla amarilla o cebolla roja, ¿no? Esta es una dosis promedio que se maneja para lo que es en cultivos de gravedad, ¿no? Como les digo, hay que escoger los fertilizantes de acuerdo a la zona, de acuerdo al cultivo que ustedes tengan. Y en lo que es fertirrigación, generalmente en fertilización, igual si podemos contar con un análisis del suelo sería ideal. Después ya sabemos lo que es la extracción de los nutrientes de acuerdo al rendimiento. Yo les he mostrado un cuadro de 60 toneladas por hectárea, si queremos producir, pero si queremos producir 80 toneladas por hectárea, tenemos que calcular el requerimiento para producir 80 toneladas por hectárea. Y ahí se construye un programa de fertirriego de acuerdo al requerimiento nutricional por etapa fenológica, ¿no? O más o menos con lo que es la curva de absorción. Obviamente eso se va creando, ¿no? Eso se crea con análisis foliares en cada zona, ¿no? Pero bueno, más o menos ya muchas zonas que manejan cebolla conocen más o menos las etapas de extracción, ¿no? Y obviamente los fertilizantes solubles que existen en el mercado, existen tablas donde les muestran cuáles son los nutrientes que tienen, el pH, por eso les decía, de acuerdo a cada zona, de acuerdo a las condiciones de suelo, de agua, se escoge el fertilizante que nos vaya a acidificar o que tenga menor conductividad eléctrica, o también de acuerdo a la solubilidad que tengamos dependiendo de la calidad de agua que tengamos, ¿no? Eso sería lo que hoy día hemos querido conversar o mostrarles sobre lo que es el cultivo de cebolla, ¿no? Esto es, como le digo, lo que es un programa de fertilización que podemos construir de acuerdo a cada zona. Igual nos pueden dejar sus correos o comentarios en el Facebook, y ahora continuamos con las preguntas que nos quieran hacer el día de hoy, ¿no? Correcto, señora, muchas gracias por su ponencia. Ahora vamos con las preguntas. Voy a hacer las dos primeras preguntas que nos han pasado por interno. La ¿Ya? primera es, ¿por qué es importante el potasio en el cultivo de cebolla? A ver, vamos a volver a la diapositiva. El potasio junto con el nitrógeno casi representan el 4% del peso seco de la mayoría de las plantas. El potasio, a pesar que no forma estructuras dentro de los cultivos, activa casi 60 procesos enzimáticos dentro de la planta. Es el traslocador de los fotosintactos, regula lo que es la presión osmótica, apertura, cierre de estomas, promueve absorción de nitrógeno, promueve lo que es la síntesis de proteínas, y sobre todo los que se hace cultivos de exportación o también igual para producción nacional, saben que si no aplican potasio, el bulbo no va a llenar bien, no vamos a tener una buena producción o una buena cabeza de cebolla, como dicen nuestros amigos agricultores, ¿no? Entonces el potasio es el que moviliza y llena la cebolla, ¿no?
es muy importante. Muchas gracias, ingeniera. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las funciones del zinc? El zinc, como ya habíamos mencionado, el zinc es precursor de auxina, o sea, es precursor del triptofano, precursor de auxina, que son hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos una buena dotación de zinc, va a haber una buena formación de auxinas, vamos a tener un mayor desarrollo vegetativo, es también cofactor de enzimas, interviene en el desarrollo de brotes nuevos, por eso dice cuando falta zinc, hay disminución de crecimiento, tamaño de hojas y generalmente, sobre todo los que hacen cebolla, que prácticamente casi es de toda nuestra costa del Perú, tenemos deficiencias de zinc. ¿Por qué? Porque generalmente tenemos suelos alcalinos, de pH alto. Entonces el zinc en pHs alcalinos muy altos se queda fijado y no es absorbido por el cultivo. Gracias, ingeniera. Gloria GZ pregunta, siendo los micronutrientes de baja o lenta movilidad, ¿en qué momento es recomendable su aplicación? Vamos a ver este cuadrito. A ver. Y también hace otra pregunta relacionada con ella. ¿Cómo prevenir las manifestaciones externas de falta de micronutrientes? A ver, los microelementos en general son muy poco móviles o casi escasamente móviles. Entonces, nosotros no tenemos que esperar a que la planta nos demuestre que falta. Por eso le digo, la primera herramienta es hacer un análisis de suelo. El análisis de suelos te da, primero, ya, si ya nos muestra que tiene un pH alcalino por encima de 7,75, obviamente ya, así tengamos microelementos en el suelo, no van a ser absorbidos por el cultivo. Primera razón. Ya, bueno, ya si nos muestra que tienen microelementos en el suelo. Si se muestra y usted tiene riego por goteo, la única forma de lograr que esos microelementos que están en el suelo puedan, ¿qué se llama? Puedan ser un poco liberados, es acidificar el suelo, pero eso nos cuesta mucho. Entonces, la primera sugerencia, hacer aplicación de microelementos desde etapas iniciales. Se ha visto muy, muy buenos efectos, sobre todo de los que se producción de cebolla amarilla, o algunos agricultores igual fortaleciendo la planta de dialmácigo y va a ir a un trasplante mucho más fortalecida. Puede aplicar un mix de, hay mix de microelementos, sobre todo más eficientes si son quelatados. ¿Por qué? Porque el quelato recubre al elemento, lo hace neutro y hay un ingreso mucho más rápido foliar a la planta. Si no quiere aplicarlos foliarmente, tendría que aplicarlos por sistema, pero si igual su agua es dura o alcalina, de pH alto, tendría que aplicarlo quelatado para que no se vaya a fijar en el suelo. Entonces no tenemos que esperar a recurrir a la aplicación de microelementos. La ley más básica es la ley del mínimo. Cualquier elemento que nos encuentre al mínimo nos va a limitar la productividad. Si nosotros pongamos altas dosis de nitrógeno, fósforo, potasio, eh, magnesio, calcio, y si ponemos los microelementos en poca cantidad, así tengamos variedades altamente productivas, siempre va a haber un limitante, que son los microelementos. Es una ley que yo no la he hecho, es una ley de tanto yo y hasta ahora tiene vigente porque se ha demostrado de lo por otro. Todos cumplen funciones dentro de la planta. ¿Me escucharon? Sí, correcto, ingeniero. Ya. Sí, sí,
Slick Cortés Hernández pregunta, con respecto a la movilidad de los nutrimentos, ¿es viable realizar aplicaciones foliares de boro y calcio? Sí, claro que sí, por eso existen muchos fertilizantes foliares en base a calcio boro. Lo que pasa es que el calcio y boro son elementos muy poco móviles dentro de la planta. Por ejemplo, si usted los va a aplicar en la hoja, se va a quedar fijado en la hoja, no se va a mover a las diferentes partes de la planta. Entonces, por eso es más eficiente si hace riego por goteo, se hacen aplicaciones semanales de calcio boro juntas, o sea, son pueden ir juntas porque se van a mover de abajo hacia arriba. Entre más transpire la planta, y si se aplica foliarmente, se queda donde nosotros lo apliquemos. Ingeniera, se escucha un poco entrecortado, pero nos ¿Escucha? vamos a ir por las... Sí, se escucha un poquito entrecortado, nos están A ver, comunicando por Facebook, pero ahí voy a subir. Ahí ya. Entonces sí, ya. nos vamos con las últimas 5 preguntas Ya, y cualquier pregunta que quede fuera, pues la contestamos en el material resumen de la charla. de acuerdo. Okay. Ahora, David Cotrado, ingeniera, buenas tardes. ¿Se recomienda silicio en el cultivo de cebolla? A ver, el silicio es un elemento, bueno, todavía no está considerado dentro de los elementos importantes, por eso no lo he colocado en esta diapositiva, no está considerado todavía dentro de los esenciales, pero sí se han encontrado estudios, sobre todo en lo que son las gramíneas, estudios que el silicio mejora lo que es la estructura de la pared celular. Se han encontrado datos que han hecho aplicaciones de silicio en maíz y se ha comprobado después como el efecto de lo que son los gusanos que son comedores raspadores. Hay una menor incidencia de lo que son en los ataques de los gusanos en lo que son las gramíneas, en lo que es el maíz. Entonces sí se han encontrado estudios sobre todo el efecto en lo que son las gramíneas, en lo que es la estructura de las paredes celulares. Todavía no he encontrado información efectivamente sobre lo que es la cebolla, pero sí se ha encontrado efecto, estudios que están haciendo en arroz, en trigo, en maíz, sobre el efecto en lo que es la estructura de la pared celular. Gracias, ingeniera. ¿Ahora se escuchó mejor? Sí, se escucha mejor. Allá. La siguiente pregunta. Alexander Calderón, buenas tardes. ¿Hasta qué etapa del cultivo es la mayor demanda del nitrógeno para tipo de siembra? A ver, volvamos a la figurita. Estas figuritas yo no las he hecho, se ha encontrado en información. A ver, la mayor absorción de nitrógeno, bueno, estamos hablando acá de una cebolla de 150 días, pero bueno, consideramos igual que la mayor absorción de nitrógeno se da ya casi a partir de los 50 días. Estamos hablando después del trasplante, ¿no? Entonces inicialmente se da dando la mayor absorción por parte primero de la hoja. ¿Por qué? Porque hemos dicho, el nitrógeno interviene en lo que es el crecimiento vegetativo, ¿no? Entonces la mayor absorción casi hasta los 100 días es hacia la hoja para que estimule el crecimiento. Y ya después, cuando va iniciando la formación de bulbo, va decreciendo lo que es la absorción de nitrógeno e incrementando después la absorción de nitrógeno por parte del bulbo. ¿Por qué? Porque ya va a empezar a crecer el bulbo, igual va necesitando nitrógeno, ¿no? Entonces, inicialmente primero es por parte de la absorción por parte de la hoja y después ya empieza lo que es la absorción del bulbo. Por eso el nitrógeno es importante, ya sea en gravedad, es el fraccionamiento, ¿no?
hasta cuando ya inicia el bulbeo. Ya después del bulbeo ya no es recomendable, depende si usted ya siembra cebolla, hasta cierta etapa se aplica nitrógeno, ¿no? Porque después ya, si aplicamos nitrógeno muy tardío, reverdecemos la planta y hacemos que el tallo no cierre, no termine de cerrar. Y a nosotros nos interesa que la cebolla cierre el cuello ya para lo que es ya para el entrojado y nuevamente, bueno, ya el corte de la brosa y el despacho, ¿no? Igual en cebolla amarilla, ¿no? Hay hasta cierta época que se aplica nitrógeno porque después ya empieza a cerrar cuello y endurecer lo que es el bulbo, ¿no? Gracias, ingeniera. Lisa Cisneros Arroyo. Buenas tardes. ¿Cuál es el manejo foliar y en qué etapa fenológica se debe aplicar? Perdón, que no, a ver, ahora yo te escuché etapa fenológica. Hola, Lisa Cisneros Arroyo dice, buenas tardes. ¿Cuál es el manejo foliar y en qué etapas fenológicas se debe aplicar? A ver, si hablamos de manejo foliar, la recomendación es, como ya les había vuelto a incidir, es importante en etapas iniciales si podemos manejar la aplicación de microelementos foliarmente. ¿Por qué microelementos? Para que la planta vaya fortalecida. Los microelementos se requieren en pequeñas cantidades. Entonces, al aplicarse en pequeñas cantidades, se pueden hacer 2 o 3 aplicaciones. Si es en el máximo, ideal. Si no, ya después del trasplante, a los 30 días, 20 días, de repente hacen alguna aplicación para algún tema de plagas o fitosanitario, ya sea, se puede incluir ahí aplicaciones de microelementos. De macroelementos es difícil poder compensar los foliares en macroelementos. Lo que sí se puede hacer, que en algunas zonas se hace, es aplicar potasio con calcio foliarmente ya cuando empieza al llenado del bulbo. ¿Por qué? Porque el potasio con el calcio igual van a inducir de repente a endurecer el bulbo y el potasio va a traslocar lo que se ha formado en el follaje al bulbo. Gracias, ingeniero. Especia pregunta, buenas tardes. ¿Podría explicar sobre el zinc y la relación que tienen con los TRIPS? El zinc y la relación que tiene, perdón, ¿con quién? Con los TRIPS. ¿El estrés? TRIPS. TRIPS. Ah, el TRIPS. Ah, ya. No, lo que yo le comento es una experiencia que yo he tenido, o sea, en campo, que o sea, no es que sea un estudio que ya se haya visto, pero sí lo que yo encuentro, o sea, el zinc es importante porque aparte estimula el crecimiento vegetativo, que se llama formación de auxinas, y se ha encontrado que en aplicaciones de zinc foliarmente, o sea, hace que la savia tenga un sabor diferente y parece que a los trips al momento de picar no les gusta ese sabor. Entonces, sí, en aplicaciones foliares de zinc se ha encontrado que hay una menor incidencia de trips, o sea, que hay una menor población. Yo no digo que no va a afectar, sí, o sea, sí hay presencia, pero hay una menor población de trips. Eso, o sea, ese es, como le digo, es una experiencia que se tuvo hace algunos años en un campo, ¿no? Entonces, no solo como parte de la fisiología, de la nutrición de la planta, ¿no? Porque ya es constituyente, ya les he dicho, es importante lo que es la nutrición, activa auxinas, crecimiento vegetativo, y también, si ustedes ven estas fotos, como le digo, han sido tomadas de libros, ¿no? Entonces, han hecho estudios comparativos donde sí la aplicación de zinc estimula un mayor desarrollo vegetativo. También como experiencia personal les comento, ¿no? Que sí se hicieron pruebas de aplicaciones de zinc y donde se aplicó zinc en campos de cebolla versus donde no se había aplicado. Se hizo unas evaluaciones, como le digo, no lo tengo cuantificado, pero sí se hizo evaluaciones y había una menor incidencia de trips versus el campo que no se había aplicado zinc. Correcto, ingeniero. Enrique Mercado nos pregunta, ¿a los cuántos días se debe dar el primer riego después de la siembra y cuántos riegos se sugiere para el cultivo? A ver,
los riegos dependen también del tipo de suelo que tenga. También depende si es riego por gravedad o riego por goteo, ¿no? Obviamente si es riego por goteo, estamos en arena, tenemos que hacer el riego al día siguiente, después del trasplante, ¿no? O sea, no se puede esperar mucho tiempo. Igual en algunas zonas igual trasplantan estando medio húmedo el suelo y ya esperan que prenda un poco la planta para que no se asiente y le dan el riego. Eso depende mucho también del tipo de suelo. O sea, no es una receta. Yo ahí había mencionado algo de información en base a lo que yo he encontrado de lo que es el tema de los riegos, pero yo les había mencionado cuáles son las etapas críticas, ¿no? Entonces es importante el periodo de establecimiento, o sea, después del trasplante es importante que el suelo esté en capacidad de campo, ¿no? En capacidad de campo, ¿por qué? Porque va a permitir que obviamente nosotros trasplantamos a raíz desnuda, ¿no? Entonces cuando se trasplanta a raíz desnuda, ahí tiene que el suelo estar en capacidad de campo para que la raíz se vaya adaptando a esas condiciones, ¿no? Y sea más rápido la regeneración y la formación de nuevas raíces, ¿no? Obviamente, no, yo no puedo darle una receta ahorita a los cuantos días dependiendo de su suelo, ¿no? Si son suelos muy pesados, si ya ha tenido un suelo húmedo, lo importante es que siempre haga su prueba de que el suelo esté en capacidad de campo, ¿no? Si usted, bueno, le hago un comentario, ¿no? Igual, si usted va al campo, ¿cómo determinar si su suelo está en capacidad de campo? Coge un poco de suelo, aprieta con la mano, aprieta y suelta, y su palma de mano muestra cierta humedad, usted muestra cierta humedad, significa que todavía está en capacidad de campo, pero si igual lo toma y sale y aprieta y si empieza a chorrear agua, ya es que está en punto de saturación. Eso sí no es adecuado para el cultivo, ¿no? Esas son las formas más prácticas, pero estas son pruebas que se hacen con suelos francos arcillosos. En arena sí es más difícil, ¿no? Porque al no tener limo ni arcilla que se llama, que absorba la humedad, no vamos a poder realizar esa prueba eficientemente, pero generalmente en suelos arenosos se hace fertirriego, ¿no? Pero en suelos francos o, por ejemplo, en zonas de valle, bueno, en algunas zonas de Camaná que hacen cebolla a veces después de arroz, son suelos que quedan con cierta grado de humedad, entonces ahí se dan menos riegos, ¿no? Eso depende mucho de las condiciones del suelo, pero sí es importante determinar cuáles son los periodos críticos que necesita de agua la cebolla, no debe, nunca debe llegar a punto de marchitez el suelo porque si no vamos a tener problemas en lo que es la productividad. Gracias, ingeniera. Una pregunta relacionada con el tema de riego. Mani me dice, buenas tardes. ¿En qué etapa fenológica requiere de mucha agua la cebolla? Requiere de mucha agua. Bueno, más o menos es la misma pregunta, parecida a la pregunta que hemos estado resolviendo, me parece, ¿no es cierto? Sí. Entonces, los periodos críticos, ya hemos dicho, establecimiento para formación de ¿qué se llama? Que se recupere la plántula al trasplante, forme nuevas semillas en etapa de crecimiento vegetativo. Si nos falla igual el agua es el vehículo para que ingrese los nutrientes. Entonces necesitamos que haya buenos niveles de agua en el suelo para que los nutrientes se muevan. En la formación de bulbo, porque generalmente el bulbo de cebolla, la mitad es conformado por agua. Entonces necesitamos que haya agua. Por eso muchas veces cuando falta agua se tiende a rajar el bulbo, o se parte o se forman dos bulbos, y eso ya no es comercial, ¿no? Entonces ya por eso los periodos críticos, si ya estamos en producción, en la formación de bulbo, crecimiento y desarrollo de bulbo. Eso se podría decir los periodos críticos de lo que es requerimiento de agua. Gracias, ingeniera. Ahora sí nos vamos con las otras últimas 3 preguntas y ya las siguientes sí las vamos a responder en el material de envío. De acuerdo. Entonces, Jaime, buenas tardes. ¿Se pueden realizar aplicaciones foliares y edáficas al mismo tiempo? Gracias. A ver, en fertilizaciones edáficas, nosotros siempre consideramos, si usted hace fertilización por gravedad, los macroelementos,
sea, estamos hablando nitrógeno, fósforo, potasio, si puede aplicar magnesio o algo de calcio o azufre, dependiendo si hace cebolla roja, al suelo. Claro que se puede complementar las aplicaciones foliares, generalmente, sobre todo con lo que son microelementos. Ya volvemos a hacer incidencia. Los microelementos se necesitan en pequeñas cantidades. Y a veces si nosotros tenemos fertilización por gravedad, no es tan homogéneo la aplicación de los microelementos que se llama en gravedad. Entonces, por eso se recurre foliarmente a hacer microelementos en mix o aplicaciones quelatadas, sobre todo en lo que es el zinc, ¿no? Que es que influye más en lo que es la productividad de la cebolla. Sí se puede hacer complementos. Sí, yo sé que los agricultores en muchas zonas a veces hacen sus aplicaciones foliares de un NPK o de potasio, como les he dicho. El potasio sí se puede aplicar ya cuando empiece a bulbear la cebolla como complemento. No vamos a lograr foliarmente suplir la necesidad de potasio, pero foliarmente ya cuando empieza a bulbear nos va a ayudar a traslocar lo que se ha formado en la hoja al bulbo. Sí se puede complementar, pero no vamos a reemplazar nunca la aplicación foliar versus la edáfica, porque si no tendríamos que aplicar foliarmente todos los días para cubrir la necesidad del cultivo, pero sí lo podemos hacer con los microelementos. David Castrado nos pregunta, ¿los microelementos quelatados con EDTA u otro quelatado recomendado? ¿Qué microelementos recomendaría usted? A ver, los quelatos se han creado para encapsular sobre todo los elementos, o sea, ya sea el hierro, el zinc, el manganeso. ¿Por qué? Porque estos elementos, cuando el pH es muy alcalino, ya sea del agua o del suelo, tienden a fijarse tienden a fijarse y no penetran dentro de la hoja. Entonces, el tipo de quelato que nosotros escogemos, el EDHA, el DTA, el DDTA, o a veces nosotros, bueno, decimos falsos gelatos que son encapsulados con ácidos orgánicos, depende mucho del pH del agua y del suelo. Entonces, si tenemos pHs muy alcalinos por encima de 8, tenemos que recurrir a quelatos más fuertes. ¿Por qué? Porque van a permitir un rango de pH que va a proteger más elementos. Entonces eso depende, el quelato que escojamos depende del pH del agua y del suelo y al cultivo que vamos a aplicar, ¿no? Igual si desea información, me escribe a mi correo que es leila.garcia@gavilon.com. Entonces ya usted me cuenta de qué zona es y entonces ya yo le puedo dar más o menos una sugerencia de lo que puede aplicar. Gracias, ingeniera. Nos vamos con la última pregunta. Etienne Cortés Hernández nos dice, ¿algún libro de bioestimulación vegetal que nos pueda recomendar? ¿Algún libro, perdón, de qué? Bioestimulación vegetal. De bioestimulación vegetal, libros de bioestimulantes. Lo que pasa es que hay tanta literatura, bueno, envíeme su correo, entonces tendría que buscar la información para darle una sugerencia, ¿no? Ahorita en la cabeza no tengo darle un nombre o un autor, ¿no? Porque sí, en el mercado se puede encontrar mucha información, ¿no? Correcto, ingeniero. Entonces esa pregunta también la vamos a responder en el material de envío. Sí, o que me envíe su correo, o que me envíe un correo, entonces ya ahí le busco y le respondo. Correcto, ingeniera. Muchas gracias. Hemos concluido con la sección de preguntas. Los que han quedado pendientes se van a responder con el material de envío que estará siendo realizado en un par de días porque le damos una edición de material para que sea de mejor alcance para todos ustedes. Y también porque vamos a juntar cada uno de sus correos. Ya. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.